Hoy tenemos esta masterclass con la que cerramos el curso, este curso académico, y sinceramente pues agradezco enormemente a Jorge, al doctor Sepulcre, que nos haya querido acompañar en esta clase de hoy. Para mí es un auténtico puntazo que él accediera. Yo reconozco que cuando le contacté digo, bueno, yo le voy a preguntar por si acaso. Digo, no, ya lo tengo, ¿verdad? Y afortunadamente a la primera se animó a participar, a colaborar con nosotros en vuestra formación y bueno, pues ciertamente vamos a poder tener una sesión de rabiosa actualidad en el ámbito de las neurociencias, de la neuropsicología, en la que poder profundizar en los últimos conocimientos que tenemos sobre el conectoma humano, esa red nerviosa que conecta distintos sistemas funcionales, y a partir de esa base para seguir conociendo en mayor profundidad pues lo que al final es nuestro objetivo de estudio, que es el comportamiento humano, ser capaces de comprender y explicar y ayudar en aquellos casos en los que hay alteraciones del comportamiento, pues en esa interacción que surge con el funcionamiento del sistema nervioso. Y bueno, pues aquí tenemos al doctor Sepulcre. Él es especialista en neurología, trabaja en el Hospital General de Massachusetts, también es profesor en la Universidad de Harvard, sobre todo en el ámbito de la neurología que tiene que ver con el análisis de las imágenes cerebrales, y en concreto pues lleva ya unos cuantos años, si no me equivoco, pues profundizando y aportando evidencia científica sobre este concepto del conectoma humano. Yo no quiero robar más tiempo porque aquí hemos venido a hablar con Jorge, sobre todo para que Jorge comparta con nosotros esos conocimientos que ha ido acumulando durante estos años. Sí que me gustaría, Jorge, darle la oportunidad de un par de minutos a nuestra compañera Trayana, que es del Servicio de Carreras Profesionales, que también nos ayuda a que los estudiantes, los compañeros que se están especializando con nosotros en el área de psicología, pues también vean reforzada su empleabilidad y sus trayectorias profesionales, de tal manera que le vaya lo mejor posible una vez que terminen la formación con nosotros. Trayana, vente para acá, para arriba. Entonces, ella básicamente pues siempre nos pide, en la medida de lo posible, pues poder participar en estos eventos. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Y hacer simplemente un par de preguntas sobre tu trayectoria profesional y, bueno, pues algunas recomendaciones que pudieras hacerle a nuestros compañeros que están aquí terminando la formación con nosotros, pues a aquellos que quisieran orientarse en su camino profesional a, bueno, pues caminos similares a los que tú has ido tomando, pues que pudieran tener esa visión. Así que, si te parece bien, pues paso a Trayana para que te haga ese par de preguntillas que siempre a ella le gusta compartir con nosotros. Muchísimas gracias, Joaquín, por darme la oportunidad. Buenas tardes, Jorge, por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Pues como bien ha dicho Joaquín, nos gustaría conocer un poquito, aunque él ya te ha presentado actualmente, tu formación y tu trayectoria o experiencia profesional, que seguro que es muy larga, así que resumidamente, para que los estudiantes que quieran dedicarse a la neuropsicología puedan tenerlo como referencia, así los ítems más destacables de tu trayectoria profesional. Bueno, pues así brevemente yo estudié medicina, lo que pasa es que también estudié psicología a la vez. Yo creo que hoy en día lo de hacer dobles licenciaturas es más frecuente, pero bueno, en esa época era un poquito más especial, y conseguí terminar las dos, ¿no? a la vez prácticamente. Y bueno, pues no sé, tras muchos años de experiencia, no me arrepiento de ninguna de las dos. Es verdad que ahora me dedico más a temas de investigación puramente, neurocientíficas, ¿no? Pero ambas yo creo que me han dado una visión complementaria. Y de hecho, por ejemplo, cuando vine aquí a Harvard, cuando empecé mi postdoc, vine al departamento de psicología. Y yo ya era neurólogo, ¿eh? O sea que realmente veis cómo si quieres, la transversalidad o la integración de todas las neurociencias hoy es tan grande que prácticamente da igual qué disciplina hayas estudiado. Me refiero si luego te quieres dedicar a investigación, porque al final hay mucha flexibilidad, mucha adaptación para poder trabajar. Por supuesto, estudiar psicología, neuropsicología, el máster que estés haciendo, a mí, vamos, empleabilidad
hay de sobra, ¿verdad? O sea, creo que es un servicio muy, muy importante a la sociedad y, bueno, creo que tenéis mucho futuro. Es una carrera apasionante. Y para mí esa es la palabra, ¿no? Apasionante. No sé si te he contestado. Sí, lo compartimos esa pasión contigo también. Yo creo que la mayoría de los asistentes somos, me incluyo, psicólogos, y te quería preguntar para finalizar, algo muy breve. ¿Qué recomendación le podrías hacer a alguno de estos estudiantes, chicos y chicas, que quieran dedicarse a la neuropsicología clínica, investigadora? ¿Alguna recomendación? Bueno, para mí la fundamental es la motivacional en realidad. O sea, si tú quieres dedicarte a esto y trabajar en esto, repito de nuevo, es la pasión, es la motivación, es el querer hacerlo y ya sea desde la parte experimental, clínica, investigación, hay tanto campo bueno, el mundo está ahí abierto para vosotros, para que podáis dar el paso y abriros caminos. Siempre es importante como crecer localmente, allí donde estéis. Y luego, pues, tener una proyección más allá si vuestro anhelo es, por ejemplo, hacer investigación en otra universidad, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ese apasionamiento, de nuevo, para abrirte camino y luchar por lo que queréis, pues tenéis todo a vuestro favor. La disciplina es increíble, el campo está abierto, las posibilidades de trabajo son enormes. Pues muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo. Fantástico, muchas gracias, Trayana. Me alegra, Jorge, además que destaques esto de la motivación intrínseca, porque es precisamente el punto fundamental que todos los que están aquí, que han pasado por las entrevistas de admisión a nuestro máster, aquí tenemos, la mayoría de nuestros alumnos hacen un máster doble de psicología clínica, psicología general sanitaria y neuropsicología, y es muy intensivo. Si tú hiciste 2 carreras a la vez, pues sabes perfectamente de lo que estamos hablando, ¿verdad? Hacer 2 formaciones a la vez es lo que está pensado para hacerse solo una. Y yo siempre le digo que la clave del éxito, para mí, lo que creo que es más probable, el factor de pronóstico positivo más importante de aquellos que quieran embarcarse en una aventura como esta de hacer dobles formaciones tan intensivas, es, por supuesto, la motivación intrínseca. Es esa verdadera vocación profesional de si esta es tu pasión, si este ámbito de trabajo es el que a ti te llena, te motiva, te ilusiona, no te quepa duda que por muy complejos que sean los aprendizajes, por muy complejo que sea el ámbito, al final pues vas a sacarlo adelante y vas a disfrutar de este campo tan efervescente, ¿no? tan amplio como es el de las neurociencias y la aplicación al comportamiento, ¿no? Así que ahí estamos completamente de acuerdo. Bueno, pues como os decía, no vamos a quitar mucho más tiempo. Si te parece, Jorge, lo que vamos a hacer es, vamos a dar paso ahora para que tú compartas con nosotros los contenidos que has preparado para la sesión sobre el conectoma. Y una vez que termine la presentación, pues daremos lugar a que tengamos un pequeño debate donde pueda haber preguntas de los asistentes y de esa manera pues completar la sesión. ¿Te parece bien? Estupendo, me parece increíble. Se ve, ¿verdad? Se ve muy bien, así que muchísimas gracias de nuevo y adelante. Bueno, pues primero las formalidades. Quería darte las gracias a ti, Joaquín, por la invitación. Ha sido muy fácil decir que sí. Es realmente, pues me apetecía mucho, ¿no? esta charla en vuestro máster en psicología, porque aparte hay cierta conexión familiar, porque fíjate que mi mujer es profesora en Boston College, que es una universidad de aquí jesuítica, o sea que es, vamos, prima hermana de la vuestra. Así que de alguna manera pues hay una conexión ahí familiar que me encanta resaltar, ¿no? Bueno, mi nombre es Jorge Sepulcre, como Joaquín ha comentado, soy investigador y profesor en la Escuela de Medicina de Harvard y dirijo un laboratorio de neurociencias en el Gordon Center for Medical Imaging, ¿no? Y hoy, pues quiero hablaros del cerebro humano y sobre todo del cerebro al descubierto. A lo largo de la charla veréis cómo vamos a pillar el cerebro, ¿verdad? Y vamos casi a volcarlo, exponerlo. Os diría que vamos a darle la vuelta para poder ver todos esos ángulos y recovecos de la organización cerebral que muchas veces, bueno, de otra manera, pues es difícil de ver, ¿no? O pasan desapercibidos. Y por eso, bueno, me he tomado la libertad de
de subtitular la charla como una exploración, ¿no? Como una travesía donde poder mostrar todo lo que hemos aprendido en los últimos años dentro de una disciplina de la neurociencia que se llama conectómica cerebral, que, bueno, no es otra cosa que la ciencia que estudia las redes cerebrales, ¿no? Y también de forma muy especial, ¿no? Me encantaría mostraros cómo la conectómica en realidad da sustento esencial, ¿no? A los sistemas de cognición humana. Pues algo tan relevante, ¿verdad?, en vuestro trabajo o en vuestro futuro trabajo como personas que van a estar ahí atendiendo y estudiando las alteraciones cognitivas. Pues, no sé si pasa ahora. El cerebro se podría decir que es una red de redes, ¿no? Es compleja, es maravillosa, ¿no? y enigmática. Y es tan así, es tan enigmática que bueno, interesa prácticamente a todo el mundo, ¿no? A nosotros, obviamente, porque, pues eso, especialmente porque somos neuropsicólogos, psicólogos, neurólogos, psiquiatras, etcétera. Y nos apasiona mucho su misterio, ¿no? Pero hoy estamos muy acostumbrados a hablar del cerebro no solo a nivel profesional, sino también a nivel muy, muy social, ¿no? Y lo que pasa es que esto, claro, no ha sido siempre así. Hace pocas décadas, pues la neurociencia era una disciplina más bien como escondida, ¿no? Muy, muy fragmentada. Estaban las ciencias experimentales por un lado, luego las ciencias clínicas por otro, etc. Y no existía como esa integración de conocimiento que tenemos hoy o ese interés social que tenemos hoy en día. Y fijaos que pues tenemos aquí un paralelismo muy directo con la disciplina de la que nos interesa hablar hoy, que es esta conectómica cerebral. Durante muchos años fue una ciencia, o un campo de la neurociencia, mejor dicho, que estuvo de alguna manera como naciente, ¿no? Refugiada, entregada quizás pues a estudios experimentales histológicos muy, muy microscópicos, donde se centraba fundamentalmente pues, en circuitos neuronales, ¿no? Muy pequeñitos, muy, de tipo estructural o incluso de tipo de activación funcional, pero con escala micro. Y sin embargo, el panorama pues, cambió profundamente, ¿no? Con la aparición de las técnicas de imagen cerebral o las técnicas de neuroimagen, ¿no? De tipo PET o de tipo de resonancia magnética, que estáis muy familiarizados, ¿no? Y aquí surgió pues, la posibilidad de mirar el cerebro, de visualizarlo, de estudiarlo de una forma muchísimo más global, ¿no? Más integrada, diría yo, con más definición espacial y anatómica, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo con la capacidad de verlo de forma viviente, ¿no? Es decir, que las técnicas de imagen cerebral, realmente lo característico es que podemos estudiar el cerebro en vivo. Y, por supuesto, desde ahí podemos estudiarlo en escalas espaciales pues mucho mayores que antes, ¿no? Y yo creo que hay un tercer momento mágico en la historia de la neurociencia reciente, y es que es cuando se mejoraron o se descubrieron pues, nuevas modalidades de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional, que de hecho se descubrió en los años 90 en mi centro, aquí en MGH, y esto supuso un salto pues, exponencial en el desarrollo de la investigación orientada al estudio de las redes cerebrales, que van muchísimo más allá de esas escalas microscópicas. Es decir, ¿no? El advenimiento de esta resonancia magnética funcional, por ejemplo, pues nos posibilitó al investigar lo que llamamos las redes cerebrales a gran escala. Por supuesto, a nivel tipo estructural o axonal, ¿no? Pero sobre todo a nivel funcional, como vamos a ver ahora en un momento en varios ejemplos. Aunque antes de entrar en materia y ver esos ejemplos, ¿no? de los estudios cerebrales de mi laboratorio, aquí me gustaría pues detenerme brevemente en un punto que creo que es importantísimo. Es un punto muy concreto, ¿no? Que quizás muchas veces es como obvio y no tendemos a conceptualizarlo, pero de verdad creo que merece la pena pararse. No sé si habéis fijado, pero no tenemos una teoría global del funcionamiento del cerebro. Por supuesto, hoy en día nadie tiene aún las claves experimentales de su funcionamiento, ¿no? Pero es que ni siquiera tenemos una teoría que intente explicar el funcionamiento global del cerebro desde algún marco conceptual o matemático. Me explico. Si uno coge, por ejemplo, otros órganos, como aquí vemos en el corazón, ¿no? Pues tenemos teorías, o sea, tenemos ecuaciones, modelizaciones sobre su funcionamiento. O sea, no es sencillo modelizar la fisiología de la sístole, diástole, etcétera, o de la conductividad eléctrica cardíaca, pero al menos podemos
aproximarnos a esta modelización, podemos aproximarnos a explicar el funcionamiento global del cardíaco, ¿no? Y lo mismo, pues, yo qué sé, pues la función de detoxificación del hígado o la oxigenación pulmonar. Pero con el cerebro no tenemos esta opción de explicar su funcionamiento cerebral, global, ¿no? ¿Qué hace el cerebro? También, o sea, en el cerebro entra sangre, sale sangre, por supuesto, se producen cambios de voltajes eléctricos, sabemos que procesa información sensorial, como vamos a ver en un momento, parece que obviamente que tienes capacidad de experienciar cosas o de integrar información sensorial, ¿no? Que luego convierte, pues eso, en conceptos, en abstracciones, pensamientos, lenguaje, etc. Pero no, ¿sabes? Aquí, por supuesto, nos podemos poner muy elevados, ¿no? y hablar de todos estos asuntos, pero nada de esto explica cómo funciona el cerebro de forma global. Si es verdad, y seguro que muchos conocéis, ¿no? que hay, por ejemplo, ecuaciones diferenciales con los trabajos de Hodgkin y Huxley, ¿no? Tenemos modelos para explicar el funcionamiento de neuronas aisladas, ¿no? Pero entender el cerebro en sus aspectos más globales, pues se nos sigue escapando. Es por hoy en día muy difícil de entender. Y la verdad, a mí personalmente, no sé, en un tiempo donde hay teorías para todo, ¿no? Pues teorías sobre el universo, Big Bang, etcétera, materia, antimateria, seguro que muchos sois aficionados, como yo, a esto también, pero tenemos que, yo creo que no sé si realmente la neurociencia tiene que resignarse y aceptar que no tiene sentido buscar esa teoría global, ¿no? Y sin más tenemos que desechar la idea o ni siquiera intentarlo. Pero bueno, creemos que aún merece la pena intentarlo, ¿no? Como vamos a ver. Los que estudiamos la conectómica cerebral, hace muchos años que hemos intuido que la búsqueda de esa teoría global cerebral, ¿no? Si tiene sentido preguntársela, pues es desde la perspectiva de redes cerebrales a gran escala, ¿no? Hoy en día, pues sabemos que el cerebro tiene pues esas 80.000 millones, ¿no? de neuronas, etcétera, pero no podemos investigarlas a nivel individual, las neuronas a ese nivel tan macro, ¿no? Al menos con la tecnología y la computación actual. Pero sí podemos estudiar lo más parecido a eso que hoy tenemos, que es esto que os muestro aquí, ¿no? Son las redes cerebrales in vivo. Por ejemplo, es un ejemplo de red cerebral real. O sea, es de mi laboratorio, proviene de una persona muy concreta bajo estudio, ¿no? Y, bueno, como veis, pues es posible investigar redes cerebrales enormes, muy globales y del orden de pues, millones de conexiones. Pero seguro que bueno, en este punto muchos ya os estaréis preguntando, vale, entonces estupendo, o sea, ¿no? ¿Qué red cerebral más bonita, más compleja, quizás interesante, no lo sé, pero llegado a este punto, pues seguro que muchos habéis preguntado, bueno, ¿y cómo hacéis los que os dedicáis a esto de la conectómica, ¿no? Para obtener estas redes cerebrales aparentemente tan complejas? Porque este es el punto clave, ¿no? Entonces, para explicar este punto, voy a empezar con un ejemplo que sé que es tremendamente sencillo, pero bueno, de alguna manera puede ayudar, ¿no? A visualizar el fundamento esencial de todas las técnicas estas de neuroimagen funcional que utilizamos en el laboratorio, ¿no? Que obviamente si tuviéramos que explicarlas aquí en detalle pues sería muy tedioso. Entonces, voy con el ejemplo. Imaginamos que estamos andando, ¿no? en la calle o pues que vamos de la casa al trabajo. Eso quería representar esta pequeñita animación aquí. Obviamente, bueno, es un trayecto que hemos hecho 1000 veces, ¿no? y que pues no está lleno de sorpresas, es monótono, repetitivo. Pero entonces, pues un día, de pronto nos cruzamos con alguien, ¿no? Vestido totalmente de verde, de arriba a abajo. Claro, en un principio, pues esto uno puede decir, pues no sé, ¿no? Hay gente para todo, pues para gustos tal, y lo dejas pasar y tu mente ya no trabaja en eso. Pero entonces, unos minutos más tarde, ¿no? Siguiendo este ejemplo, en otro sitio de la ciudad probablemente, vemos a otra persona vestida exactamente de la misma manera, ¿no? Toda de verde de arriba abajo. Claro, aquí ya nuestra imaginación pues se dispara.
¿no? Esto yo creo que a nivel mental no lo deja pasar nadie, ¿no? De repente dos hechos aislados, ¿no? Se conectan y claro, trascienden la espacio-temporalidad del momento. Y empiezas a pensar, por supuesto, ¿no? Ostras, esto, pues no sé, será una fiesta que no me he enterado o no sé, o a lo mejor trabajan en algún sitio corporativo que tiene diferentes sitios en la ciudad, ¿no? Y que les hacen vestir así, etcétera. Las interpretaciones son múltiples, ¿no? Pero lo interesante de este ejemplo es que se produce lo que llamamos un saber de conectividad, o sea, un saber asociativo, ¿no? Que es, en mi opinión, claro, infinitamente más informativo que el fenómeno aislado, ¿no? El saber de conectividad, aquí se abre camino, enriquece la información, ¿no? La información conectada, claro, para nosotros es mucho más rica que la información no conectada. Además, eso hoy en día con Internet pues lo tenemos todos muy claro. Y pensamos que el saber de conectividad pues es más saber, ¿no? Pues en la neurociencia utilizamos este mismo principio para descubrir redes cerebrales, redes funcionales en el cerebro humano, ¿no? Nosotros utilizamos este principio asociativo o conectivo para buscar neuronas que tienen, como veis, pues las mismas características de señal. Es como si vistieran ese mismo traje, ¿no? Entre ellas, aunque aquí son de diferentes colores, pero lo que quiero resaltar es la sincronía de fase que tienen estos ejemplos teóricos de neuronas, ¿no? Una cosa importante, como sabéis, el cerebro está siempre funcionando, ¿no? Es lo que llamamos nosotros la actividad intrínseca cerebral. Es decir, el cerebro está siempre dando señal y muchas de estas señales, pues eso, se parecen entre sí o no. Y obviamente las que se parecen entre sí y tienen el mismo aspecto, pues nosotros pensamos que, o esas que se sincronizan, pues pensamos que están hablando entre ellas, tienen relación, porque pueden ser regiones muy distantes en el espacio, ¿no? Existen muchas técnicas de investigación para hacer esto. Por supuesto, EEG fueron los pioneros, pero luego la resonancia, el PET, el EMG, todos nos sirven para establecer redes cerebrales en esta disciplina. No sé si ha pasado. No. ¿Se ha quedado colgado? Vaya, se quedó colgado. Ahora nos va a hacer un salto muy grande. ¿Ha pasado, Joaquín, la diapo? No, ¿verdad? Ahora, perdón. No sé si va a saltar mucho. Bueno, en definitiva, o sea, lo que buscamos con estos, con la construcción de estos grafos es construir redes donde observamos esas regiones del cerebro, ¿no? Que se hablan entre sí y que se sincronizan en señal para ver cómo se relacionan. Pero bueno, llegados a este punto, quizás alguien con una mente inquieta puede preguntarse, ¿no? Vale, estupendo, estos grandes grafos cerebrales o redes cerebrales de personas vivas, vivientes, en realidad solo son muestra de la fuente de nuestras observaciones, pero no explica cómo investigáis estas grandes redes, ¿no? Y efectivamente, pues tendría razón, ¿no? Esto que os muestro aquí solo son los datos, pero nada más, ¿no? Necesitamos algo más para poder trabajar con ellas y entenderlas. Por tanto, la pregunta, claro, ahora sería, ¿cómo hacéis, ¿no? Para capturar y extraer de esa nube inmensa de conexiones, pues todas estas propiedades de organización conectómica que nos ayudan a entender el cerebro, ¿no? O cómo hacemos en conectómica para capturar la naturaleza o la esencia de las redes cerebrales. Pues efectivamente, para investigar las redes cerebrales necesitamos esto que os estoy mostrando, algo más, y estos son herramientas matemáticas, ¿no? Que nos proporcionan un marco que se llama la teoría de grafos. La teoría de grafos, o sea, no vamos a detenernos ahora mismo mucho en este aspecto técnico porque de nuevo nos podría distanciar mucho del objetivo de la charla, pero bueno, solo comentaros que la teoría de grafos pues es esa disciplina que nos aporta las herramientas, ¿no? Los algoritmos para formalizar las redes cerebrales y poder, sobre todo eso, hacer los diagramas y cuantificar, ¿no? Cuantificar las propiedades, poner números a esos diagramas de red. Aquí sí que me vais a permitir, un poco para resumir esto de la teoría de grafos, pues un episodio
pues un tanto familiar que nos pasó hace algunos años aquí en Boston, ¿no? Estábamos en una cafetería en familia y bueno, mis hijos se pusieron a dibujar en una servilleta y claro, pues mi mujer y yo nos acercamos, ¿no? A preguntar, hey, ¿pero qué estáis dibujando? Y el caso es que, claro, ellos contestaron, no, pero estamos dibujando redes cerebrales. Cosa que os podéis imaginar cómo me miró mi mujer o, bueno, cómo nos quedamos mirando los dos, como diciendo, a ver qué estamos haciendo con estos tíos. Pero el caso es que aquí, bueno, me resulta muy gracioso porque aquí está prácticamente la teoría de grafos de una forma muy sencilla, ¿no? De hecho, una forma de niños. Bueno, esto tiene una razón y es porque tenemos una pizarra en casa y claro, ellos pues están siempre observando lo que hacemos y se impregnan de este tipo de cosas. Pero bueno, el caso es que, por ejemplo, mi hija pequeña, pues lo que hizo en ese momento fue hacer una red estrella, ¿no? Una red muy básica en la cual tienes un nodo central con unos nodos periféricos. Claro, aquí, por ejemplo, saber cuál es el nodo más importante de esta red, que es un poco la analogía que queremos ver en el cerebro humano, es sencillo, porque sí es un nodo que tiene el máximo número de conexiones. Aquí también es sencillo ver, esta es la que hizo mi hijo y sin más mi hijo, pues como es mayor, pues quiso hacerla un poquito más compleja y hizo una red fractal. Y entonces, claro, al final, que es sin más añadir módulos periféricos, ¿no? Dentro de la red general. Y se ve como es muy sencillo también saber cuál es el nodo central, pero fijaos que ya aquí, por ejemplo, el criterio de contar links o conexiones ya no funciona, porque este nodo tiene el mismo número de conexiones que estos nodos periféricos, y sin embargo nadie diría que este es el nodo central, ¿no? O incluso estos nodos intermedios tienen más centralidad en cuanto a la posición del nodo, porque están más cercanos del centro, y sin embargo solo tienen 2 links. Así que, como veis, bueno, pues esto de la teoría de grafos es sencillo y complejo a la vez. Aquí vemos este tipo de redes, sin más, un poco mejor representadas, pero, en fin, en realidad, los métodos matemáticos que utilizamos, pues, solo tenéis que saber que hoy en día, pues eso, casi todo el mundo se basa en teoría de grafos, en álgebra matricial, que está representada aquí, ¿no? de forma breve, y nos ayuda increíblemente para investigar la complejidad de las redes. Así que ahora sí, vamos a entrar ya en materia, ¿no? Y vamos a retomar esa pregunta que nos hacíamos al principio, ¿no? ¿Cómo es el cerebro humano? Y sobre todo, ¿cómo es desde la perspectiva de la conectómica, ¿no? Este fue uno de los primeros trabajos que desarrollamos para investigar las propiedades de las conexiones del cerebro y lo primero que nos llamó la atención es que, bueno, hace 10 años o un poquito más, pues realmente no se conocía qué áreas del cerebro tenían una preferencialidad por una conectividad local, por hablarse de forma local, si queréis, o por una conectividad a distancia. Y si os fijáis, bueno, en realidad este es un gran primer paso para esa otra cuestión que veíamos sobre el posible funcionamiento global, ¿no? Coordinado del cerebro. Por ejemplo, si todo el cerebro tiene una conectividad muy local, casi en módulos, ¿no? Muy segregados, esto, por ejemplo, se proponía antes de una forma muy frecuente, ¿no? Que el cerebro estaba organizado de una forma especializada en dominios. Pues si esto es así, en realidad, pues apaga y vámonos. Ya no tenemos esa posibilidad de descubrir o no existe ese funcionamiento global del cerebro pretendido. El caso es que, bueno, para intentar responder a esta pregunta, a esta pregunta de separar, ¿no? la conectividad local y la conectividad distante, tuvimos que hacer un método específico de teoría de grafos basado en la distancia física entre nodos. Esto está representado en esta parte de aquí, ¿no? Pero para que se vea un poquito de una manera quizás un poquito más gráfica, os voy a llevar ahora al metro de Nueva York. El metro de Nueva York realmente nos inspiró para hacer esto en un método y creo que es muy paradigmático en este sentido, porque yo me imagino que alguno de vosotros lo conoce, ¿no? Pero pues el metro de Nueva York es realmente un lío. O sea, yo de verdad siempre me pierdo, nos perdemos y
Y es porque tiene una peculiaridad muy concreta y es que existen estos trenes que se llaman express, ¿no? Que yo no los he visto en otros sistemas de metro, pero me imagino que existen, pues no sé, en sistemas de suburbanos, de autobuses o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, uno va ahí tan feliz y quiere ir solo a una parada de distancia y entonces se equivoca y te subes pues en uno de estos express y acabas, pues, y en realidad se te acabó el día porque acabas a 20 paradas de donde querías ir, incluso fuera de Manhattan, ¿verdad? Como veis aquí, bueno, un follón. Pero bueno, obviamente esto es una clave de mayor eficiencia. Se ha generado este sistema de trenes express y trenes, por así decir, local, porque el balance entre la conectividad local y la conectividad a distancia, pues funciona, ¿no? Es un modelo que se repite en muchísimos sistemas, donde es necesario que haya una alta conectividad local, ¿no? Bueno, y sin embargo una conectividad a distancia un poquito más ocasional, si queréis, que esto es lo que se llama las propiedades del mundo pequeño. Bueno, el caso es que en este primer trabajo que os presento, pues desarrollamos un método para ver efectivamente si el cerebro tenía esa misma conectividad local o distante, pues que se puede ver en el metro de Nueva York, ¿no? Es decir, lo que hacemos es mirar la conectividad física, o sea, las distancias euclidias físicas, ¿no? Entre nodos y para ver quién tiene esa conectividad local distante. Y obviamente el cerebro tiene o sea, nosotros sabemos que a nivel, esto también tiene sentido biológico, porque sabemos que el cerebro pues tiene esa organización cortical de tipo columnar, ¿no? Que es muy local, y también pues esa conectividad a distancia axonal, incluso a grandes distancias. Así que nos lanzamos pues eso, a la descripción de los hubs, de los centros locales y distantes de conectividad de la corteza cerebral. Y bueno, en realidad para nuestra sorpresa pues obtuvimos un mapa tremendamente bonito, en mi opinión. Y en realidad es de muchos puntos de vista. Pues, por ejemplo, descubrimos regiones como pues, la corteza motora o la corteza somatosensorial, ¿no? o la auditiva. Es decir, vemos cómo regiones sensoriales primarias tienen un predominio, que están aquí en amarillo, tienen realmente un predominio de conectividad muy local. Y sin embargo, luego tenemos otras regiones que llamamos heteromodales o asociativas, ¿no? Parietales, frontales, temporales, etcétera, que tienen una marcada conectividad a distancia. Estas son las regiones en azul. A estos centros les hemos llamado de forma histórica, si queréis, cortical hubs, right? Y sería un poco como esos intercambiadores que hay en Madrid o en las grandes ciudades, ¿no? Serían esos núcleos de transporte público donde obviamente paran esos metros express, esos trenes express y conectan a distancias largas. Otra de las maneras que tiene pues la conectividad, ¿no? Para buscar y descubrir, o la conectómica, perdón, para buscar y descubrir estas regiones cerebrales que trabajan juntas y que pertenecen a un mismo vecindario, pues son las técnicas de clusterización y de modularidad. Son parecidas a los métodos de conectividad local que os acabo de mostrar, pero no exactamente iguales, ¿no? O sea, la cuantificación es un poquito más, bueno, peculiar, ¿no? Por ejemplo, si tenemos esta es una red teórica, no es una red cerebral, es más un toy example. Entonces, así a simple vista, claro, si le ponemos todas las conexiones, pues se hace muy difícil ver realmente nada, ¿no? O sea, nada tiene sentido. Pero claro, si empezamos a detectar los nodos que tienen más conectividad y además, ¿no? Luego definimos, a ver si salta, y luego definimos como sus vecinos, es decir, sus conectividades directas, pues aquí podemos ya establecer vecindarios de red, ¿no? que pueden tener significado funcional. Bueno, a este tipo de análisis en conectómica lo llamamos segregación. Es una palabra un poco fea hoy en día, pero bueno, es histórica y entonces la segregación nos ayuda a detectar módulos, a detectar clústeres. Hay muchos algoritmos en este sentido. En realidad es detectar vecinos, nodos importantes y vecinos que trabajan juntos. Y claro, esta extrapolación en el cerebro pues nos ayuda
de una forma enorme para identificar redes cerebrales, ¿no? De esta manera, por ejemplo, se han descrito muchas de estas redes, que seguro que a lo mejor muchos estáis familiarizados. Por supuesto, tenemos las redes primarias, que hemos hablado, somatomotora, visual, pero también existen, o sea, se han definido de una forma muy robusta, ¿no? Pues redes atencionales, como la de dorsal attention, salient, o redes de control ejecutivo, y redes, por ejemplo, que están más asociadas pues, al saber interno, a la meditación, bueno, al estado de reposo. A ver si pasamos. Pero seguro que bueno, yo creo que un observador sagaz se habrá dado cuenta que la segregación es solo una parte dentro de las redes. En esta red que hemos mostrado antes, que no es una, de nuevo, no es una red cerebral, ¿no? Es una red de ejemplo, pero aquí vemos entonces que hay un montón de nodos, que son todos estos nodos rojos, bueno, pues que no forman parte de los módulos segregados, ¿no? Y sin embargo están ahí y deben de tener alguna funcionalidad dentro de la red, ¿no? No podemos sin más descartarlos, ¿no? Nosotros en nuestro laboratorio, pues la verdad es que pronto nos dimos cuenta que muchos de los modelos o aproximaciones que la gente hacía, pues la integración se ignoraba. Es decir, como que estos nodos, bueno, pues no se tenían en cuenta, ¿no? Y sin embargo, intuimos también pronto, ¿no? que esta información genuina, ¿no? Esta información que es esencial entre la comunicación de módulos, ¿no? Porque, vale, los módulos quizás sean los centros de especialización, pero hay esas partes de integración, de conectividad, donde la conectividad suele ser un poquito más débil, debía de tener una funcionalidad muy específica, eso, en la integración de sistemas, ¿no? Y por tanto en la integración, la intersección de funciones cerebrales, de funciones cognitivas, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa en cantidad de test, ¿no? Y de tareas que vosotros vais a analizar en el futuro, como pues eso, pues lectura, aprendizaje visomotor, funciones ejecutivas, ¿no? Ejecución de tareas, etcétera. Todo tiene ese componente de integrar varios sistemas a la vez. Por tanto, investigar esto tiene muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque entendemos que cuando haya una alteración de integración entre sistemas, pues va a haber probablemente una afectación de funciones cognitivas altas o, por ejemplo, alteraciones en trastornos de desarrollo, etc. Vale. Así que, bueno, nosotros nos lanzamos al estudio de la integración hace muchos años. Fuimos, bueno, humildemente pioneros en este campo. Voy a poner otro ejemplo más, por eso he saltado esta animación, perdón, porque no me acordaba. Entonces, esto es un ejemplo de integración también, ¿no? Para, de nuevo, reforzar qué es lo que vamos a mirar en los próximos estudios que os voy a enseñar. Entonces, aquí nos tenemos que imaginar que esto es un cocktail party, ¿no? Una fiesta, si queréis, y estamos en la vista de dron y hay una gran sala. Y entonces, bueno, esto es cuando entran en la sala y la gente empieza a organizarse en pequeñitos grupos, ¿no? Hablando, etc. Es la típica agrupación de comensales o de invitados en una fiesta. Pero si... a ver si salta la animación. Ahora. Pero si vemos cómo se comportan de forma dinámica estos invitados, ¿no? Pues obviamente muchas personas pues su dinamismo es estático, ¿no? Se quedan hablando con los diferentes grupos o familias, etcétera. Pero siempre hay esas personas que yo creo que todo el mundo conocemos, ¿no? En mi caso yo tengo un primo que es así, bueno, seguro que tenéis muchos amigos, que es el tipo que conoce a todo el mundo, que todo el mundo le conoce a él, etcétera, y bueno, habla con todo el mundo de las fiestas, etcétera, ¿no? Esto es un ejemplo de integración, ¿no? O sea, tenemos los módulos segregados de las diferentes familias, pero luego tenemos esas personas que realmente son capaces de integrar mundos muy diferentes. Entonces, si volvemos al cerebro, a ver si me deja ahora. Si volvemos al cerebro, ¿no? Y queremos estudiar la integración de la conectómica cerebral, pues en realidad hay muchas aproximaciones. Nosotros lo que decidimos es coger y estudiar por sistemas sensoriales muy conocidos,
para ver si podíamos capturar precisamente cómo viaja esa conectividad, que pensamos que es en realidad información, ¿no? Dentro de sistemas sensoriales. ¿Y por qué? Porque no sé si recordáis, seguro que habéis dado esto en las clases, ¿no? Por ejemplo, el sistema visual es altamente repetido, ¿no? Que tiene estas two streams, estas dos corrientes de dorsal y ventral, de cómo la información entra en áreas primarias, ¿no? En la parte medial, y luego viaja a zonas parietales y luego zonas temporales. Pero si os fijáis, después de esto, después de estos dos puntos, pues ya no sabemos dónde va esa información. Es decir, esta parte de aquí, en el caso de todo lo que hemos hablado antes de la segregación, de la comunicación local, sería conectividad occipital visual que se queda a nivel muy local, pero cuando salta y va a integrarse y conectarse con el resto del cerebro, va por estas dos vías, pero de nuevo es como que teníamos una falta de entendimiento de cómo esta información luego iba a, por ejemplo, redes cognitivas superiores. Esto es, bueno, el sistema visual, como sabéis, ha sido un tema que ha interesado a la humanidad desde hace muchísimo tiempo. Estos son diagramas medievales del mundo árabe, interesantísimos, donde ya se veía, ¿no? El quiasma, etcétera. Bueno, nosotros, claro, no nos resistimos a no presentar algo de Cajal. Por ejemplo, aquí veis que en el sistema olfatorio también Cajal dibujó estas flechas tan interesantes. Y si vais y revisáis las láminas de Cajal, veréis que hay muchas de estas flechas. ¿Por qué? Porque a pesar de que eran estudios histológicos y no tenían funcionalidad, pues claro, ellos no se resistían a interpretar o a dar su opinión sobre cómo podría ser el flujo de la actividad neuronal en estos sistemas. Y esto es un poquito lo que queremos hacer en el sistema visual, ¿no? De nuevo, tenemos que tener en cuenta que hace unos años pues, no había métodos para estudiar la integración cerebral de conectividad, ¿no? Tuvimos que realmente inventarlo. Lo que hacemos es, de nuevo, cogemos una red global, todo el cerebro a la vez. Ahora sí que es verdad, tengo que matizar que existen métodos, por ejemplo, de gradientes, no sé si estáis familiarizados con ellos, que surgieron después de este método, que también investigan la integración. Pero así como inicialmente todo el mundo se focalizó en el estudio de segregación, porque evidentemente queríamos investigar redes que se especializaban en algo en concreto, bueno, pues poco a poco, no solo este método, sino otros métodos han surgido para ver la integración entre sistemas. No voy a ir en detalle, pero lo que hace nuestro método se llama conectividad paso a paso, o stepwise connectivity. Y entonces esta conectividad lo que hace es, este algoritmo, perdón, lo que hace es no solo detectar la conectividad directa de un nodo de interés, por ejemplo, digamos que este es el sistema visual, como vamos a ver ahora, o sea, áreas primarias visuales, y vemos la conectividad directa y también la conectividad pues, a 2, 3, 4, 5 pasos. No, yo creo que es bastante intuitivo. En realidad este es quizás el esquema más intuitivo que hemos publicado de este método, donde si tienes de nuevo una red ficticia que está en rojo, o sea, si por ejemplo estás interesado en ver cómo es la conectividad desde estos nodos azules, que son los nodos de origen, pues podemos observar la conectividad directa, que sería en azul más clarito, y donde el tamaño del nodo representa el número de links que tiene este nodo a esta región. Y vemos como si vamos aumentando, ¿verdad? En pasos, vamos viendo cómo los nodos, por ejemplo, en este caso, con conectividad a 3 pasos, pues son estos más periféricos. Así que esto es muy interesante porque nos da la opción de ver cómo desde un sistema vamos a poder ir saltando a otros sistemas dentro de todo el córtex cerebral, con lo cual es maravilloso, pues eso, para entender la integración. Entonces, aquí vemos el ejemplo, por ejemplo, del stepwise connectivity, o sea, de la conectividad paso a paso en el sistema visual. Hacemos target en en las zonas primarias de V1 y vemos cómo es la conectividad, pues eso, a un paso y pasos sucesivos. Entonces, lo interesante es que, pues, descubrimos esta red muy interesante, red de integración. Esto es lo esencial, no es una red de segregación, sino es
esa red donde después de saltar, recordáis que habíamos dicho que el occipital viajaba por temporal, bueno, más o menos, ¿no? Y por parietal. Pero desde ahí ya no se sabe realmente dónde va esa información visual. Y sin embargo, aquí podemos observar que esa información converge en unas áreas muy, muy concretas del cerebro humano. Claro, aquí la pregunta fundamental es si realmente podemos ver no solo cómo la información visual viaja a redes cognitivas, sino también cómo se produce la integración multisensorial. Aquí me vais a permitir, bueno, esta diapositiva es artística, no es científica, pero bueno, está en un libro que publiqué y entonces me hace, bueno, me gustaba mucho como plantear esto como un laberinto, ¿no? O sea, todos sabemos que es lo fácil, pues que tenemos inputs desde perceptuales, ¿no? Sensoriales, desde el mundo exterior, a nivel de visión, audición o somatosensorial, tacto. Pero claro, cómo luego todo eso llega al cerebro y se encuentra y se vuelca a las redes cognitivas, pues es un misterio, o era hasta hace bien poco. Entonces, si seguimos en nuestros análisis, ¿no? Y no solo vemos lo visual, sino que vamos ahora a ver el tacto o la corteza somatosensorial, entonces vemos cómo efectivamente a un paso de conectividad, pues es una conectividad local, pero si vamos avanzando, al final vemos que se integran también en esta misma red que hemos visto a nivel de sistema visual. Y lo mismo para el sistema auditivo. O sea, que realmente es muy, muy, muy interesante ver cómo esa integración converge en esta red. Que, bueno, es una red que llamamos, pusimos, bueno, el nombre de red de integración multimodal o red de integración sensorial. Y cuando se visualiza, bueno, esto sin más es el solapamiento de todos los resultados en esta red verde, que es la red de integración sensorial. Y luego cuando esto se visualiza en la red global cerebral, aquí vemos que es muy, muy revelador, ¿no? Porque aquí tenemos la corteza somatosensorial, la corteza auditiva, también la corteza visual. Y vemos cómo esta corteza, ¿no? Esta red de integración multimodal que está en verde, que es corteza de integración, pues es el interface really, ¿no? O sea, es realmente pues eso, la transferencia desde módulos periféricos hasta los centros superiores del córtex humano. Y también pensamos que esto tiene, pues eso, ciertas relevancias pues muy, muy interesantes, porque es esa comunicación entre el mundo exterior, el mundo interior del pensamiento, cómo se encuentra esa información en ese tejido, en esa textura cognitiva que decía Mesulam, ¿no? Y cómo al final se vuelca, pues si quieres, en los centros más abstractivos, que como sabéis, pues la filosofía ha divagado tanto, ¿no? A lo largo de los años. Bueno, por supuesto, esto tiene también aplicaciones clínicas. En estos ejemplos de aplicación clínica, no voy a ir en mucho detalle, aunque la veáis que las diapositivas son un poco busy, ¿no? Pero, o sea, con muchas cosas. No vamos a comentarlo todo, sino a ir como comentando cosas muy, muy particulares que iluminen por qué hemos aplicado estas herramientas en casos concretos. Por ejemplo, en este caso, vemos cómo existe esa red de integración multimodal, ¿no? Y esta red global que hemos enseñado antes en controles. Vemos que si aplicamos esta metodología a niños con ceguera congénita, vemos que hay una gran remodelización plástica de la red de integración, porque obviamente, como sabéis, hay si quieres, un aumento de la integración somatosensorial, especialmente, y auditiva en particular, ¿no? Y entonces se ve cómo se produce un gran aumento en ese sentido. Luego, otra de las aplicaciones que a mí me han gustado mucho a lo largo de los años es intentar entender no solo la integración sensorial, o sea, entre dos áreas sensoriales, sino también como en este caso, visual y motor, ¿no? De nuevo vemos que hay ciertas peculiaridades, porque el sistema motor no es igual que el sistema sensorial somatosensorial, pero bueno, el overlap se ve que esta red de integración multisensorial en realidad sería de integración multisensorial y programas motores, porque está también convergiendo el córtex motor en este sentido, ¿no? Y aquí, bueno, en muchos de los papers que hemos publicado, aquí sí que
nos interesaba muchísimo porque todo el tema este de las neuronas en espejo, ¿no? Donde yo creo que a veces se ha quizás no sé, sobreestimado, ¿no? O sea, como se ha, hay una cantidad de interpretaciones muy abigarradas, muy abstractas de lo que es, casi siempre a posteriori, intentando como forzar, ¿no? El interés que tiene el investigador para ser un espejo. Para mí, quiero comentar esto porque para mí es algo tan básico como son las regiones, porque las neuronas en espejo, perdón, en los seres humanos están localizadas también en estas regiones. Pero claro, para mí ya pierde el sentido de llamarlas neuronas en espejo, ¿no? Estas que se activan con acción y con la visión de una acción por igual. Pero en realidad son regiones cerebrales donde converge la información. Tan sencillo como eso, ¿no? Son regiones donde la información sensorial y la información motora pues convergen. No tenemos que sobreinterpretarlas de ninguna de las maneras. Por ejemplo, otra de las aplicaciones muy interesantes de los estudios de integración que hemos hecho es estudiar pues, la integración, como habéis visto anterior, era visuomotora, en este caso es auditivo-motora. Y bueno, también nos ha dado pues, grandes, si queréis, descubrimientos o novedades, porque al final, por ejemplo, en este caso, esta es seguro que habéis estudiado esto por activa y por pasiva, ¿no? Como es la red del lenguaje clásica a nivel de Broca y Wernicke. Pues, por ejemplo, en este estudio lo que observamos es que había un cortocircuito, no, un bypass, ¿no? Entre las regiones auditivas y las regiones motoras de forma directa. Es decir, aparte de todas estas conectividades indirectas que sustentan la red clásica del lenguaje, también tenemos si queréis, una red alternativa que hace una integración auditivo-motora directa. La aplicación de la integración auditivo-motora en personas con tartamudeo también fue muy interesante. Vimos que efectivamente pues, hay esa red de integración multimodal y sobre todo los nodos de integración directa entre auditivo-motora son esenciales cuando existe una alteración del tartamudeo, ¿no? de las redes del lenguaje. Aquí vemos un grafo donde se muestra exactamente ese punto, es decir, que la integración auditivo-motora, la red, está realmente muy impactada en las personas con tartamudeo. Bueno, y en fin, un poco para resumir esta parte de la charla, pues aquí vemos cómo existe pues eso, un flujo de conectividad, ¿no? Entre regiones primarias y luego cómo estas convergen en esta red de multimodal de integración que está en verde. Y con ello, pues eso, caracterizamos una nueva red, ¿no? Una red que antes solo se tenía como conocimiento parcial a nivel de segregación, pero no se tenía la evidencia de que se producía esta integración tan específica en estas regiones, ¿no? Parietales, operculares, frontales y parietales. Y claro, esto también nos abre un campo muy bonito, que es el de la jerarquía del cerebro humano, ¿no? Tenemos módulos periféricos locales, visuales, auditivos, motores, etcétera. Estos son los tres grandes sistemas sensoriales, ¿no? Luego también está el olfato y el gusto, pero bueno, estos son un poquito más especiales. Así que, desde luego, para los tres grandes sistemas sensoriales primarios tenemos esta organización modular que luego se integra en redes de integración multimodal de una forma, como digo, jerárquica. Entonces, volvamos entonces a nuestros orígenes, ¿no? de esta red. De momento hemos visto pues, la conectividad local, la conectividad distante, ¿no? La segregación, la integración. Yo creo que ya vais familiarizando con los términos de la conectómica. Pero bueno, hemos dejado para esta última parte de la presentación, y lo he dejado de forma consciente, obviamente, pues una propiedad muy importante, que es la centralidad global del cerebro humano. Algo que también se ha llamado Rich Club o abstractividad, tiene muchos nombres. Pero al final vale, sabemos, como os he comentado, ¿no? Pues esta distribución de segregación, de local, de integración, pero ¿cuáles son los nodos más importantes dentro de la red cerebral? Obviamente, si tenemos este tipo de visualización, vamos a tender
a pensar que es precisamente nodos que estén como por en medio de la red cerebral, ¿no? Entonces, en estos trabajos que voy a presentar ahora, pues, bueno, junto con otros grupos de investigación, no fuimos los únicos, pero lo que hicimos fue revelar los centros corticales de alta resolución, ¿no?, que en el cerebro humano tienden a tener un acúmulo de mucha conectividad, de una forma desproporcionada. Es decir, estas regiones, por aquí, por ejemplo, a nivel parietal o a nivel frontal, ¿verdad?, o parietal medial, precuneus, pues tienen una cantidad de conexiones pues enormes. Por tanto, deben de tener una funcionalidad muy, muy importante en el cerebro humano. También a esto le hemos llamado los cortical hubs, y como sabéis, también machea muy bien, o quizás sepáis, perdón, en regiones de la Default Network, ¿no?, de esta red en estado de reposo. Y fijaos qué cosa más curiosa, porque resulta que los cortical hubs y la Default Network, que es esta, ¿no?, red tan importante, pues también lo es para la individualización de las personas. Es decir, nuestro cerebro, claro, tiene una parte que es si queréis, más común o más igual entre nosotros, pero luego hay zonas y conexiones que tienden a ser muy, muy individualizadas, muy propiamente mías o tuyas, ¿verdad?, a nivel cortical. Entonces, de nuevo, desarrollamos una metodología de teoría de grafos para estudiar este fenómeno, y aquí encontramos que, bueno, pues hemos descubierto que las regiones corticales, las que realmente se acumulan este tipo de conexiones, que son muy estables, pero muy mías, ¿no?, muy individualizadas, pues son también las regiones de los cortical hubs, las regiones que hemos llamado antes de la Default Network, que están aquí en naranja. Y, por supuesto, en el otro espectro, ¿no?, tenemos las regiones azules o las regiones sensoriales, donde hay muy poca, o donde hay, yo diría, donde hay más conexiones comunes que, bueno, nos hacen más similares entre nosotros a nivel cerebral. Entonces, ahora en este punto, pues llegamos al punto culminante de esta travesía que hemos tenido hoy con esta presentación. Y después de todos los estudios que he mostrado previamente, pues, bueno, en nuestro caso nos dimos cuenta que si queríamos realmente probar, ¿no?, si el cerebro humano tenía la organización interna global, ¿no?, medible, cuantificable, que os comentaba antes, y sobre todo que explique, ¿no?, la jerarquía de coordinación global, pues teníamos que estudiar el cerebro en el tiempo, ¿vale? Todo lo que hemos hecho anteriormente, todos los estudios que os he presentado anteriormente, es como si cogiéramos una instantánea, ¿no?, una foto funcional en el tiempo del cerebro. Y, por ejemplo, la bola esta anterior que hemos visto roja, que era muy grande, en este caso sería solo esta bolita de aquí. Es decir, en estos nuevos estudios que estamos haciendo ahora, lo que estamos intentando es, bueno, empujar los límites computacionales y de análisis de conectividad para estudiar de una forma un poquito más natural la dinámica de estas redes, ¿no? Porque, bueno, está bien mirarlo como una foto, pero también podemos mirarlo como un vídeo. Creemos que esto es un salto, pues, importante a nivel dinámico, porque podemos ver entonces la autoorganización interna del cerebro en tiempo real, o casi, bueno, tiempo casi real, ¿no? Por ejemplo, las redes se pueden ver como estos espacios topológicos donde la información, ¿no?, corre o recorre y viaja a través de sus conexiones. Obviamente son sistemas dinámicos en espacios muy definidos. Y, por tanto, era un momento ideal para poder investigar si tenían capacidad atractora. No sé si estáis familiarizados con el tema de los atractores en general en física, pero bueno, a nivel de redes, brevemente, es muy, muy interesante porque si encontramos, por ejemplo, en el cerebro redes, ¿no?, que tienen esta propiedad atractora, es decir, que son capaces de atraer la señal hacia su espacio físico con respecto a otras redes. Entonces, como veis, ya podemos interpretar de forma dinámica cuáles realmente gobiernan el cerebro y cuáles tienen una importancia quizás más secundaria, ¿no? En este último trabajo que os presento, aquí lo que vemos es que
Bueno, este es un poco, de nuevo, el desarrollo del método, ¿no? Para poder investigar atractores dinámicos. Y entonces jugamos con la temporalidad y los cambios de conectividad para ver qué regiones convergen de forma frecuente a nivel de sus señales, ¿no? Pero aquí entonces descubrimos que efectivamente en el cerebro humano hay atractores de redes y que además están localizados en la Default Mode Network, independientemente de que estén en estado de reposo o en estado de tarea. Y esto es importantísimo, porque durante 20 años nos hemos estado pensando o diciendo que la Default Mode Network es una red de reposo. Y sí lo es, pero también es una red atractora de actividad. Es decir, es una red que nunca deja de funcionar, es una red que siempre está atrayendo a las demás redes porque está dominando el landscape de la conectividad. Esto se ve bien aquí en esta parte más roja, ¿no? de la red atractora. De alguna manera, bueno, no sé, en el laboratorio nos gusta, claro, al final esto siempre genera como similitudes, ¿no? Con esto, pues los anillos, el anillo de poder del Señor de los Anillos, ¿no? O sea, realmente el Default Mode Network y la red de Cortical Hubs es esa red que gobierna a todas las redes, ¿no? Y bueno, en esta presentación quizás ha sido un largo camino para mostraros que el cerebro, creemos, tiene una organización global que podemos estudiar, que podemos investigar. Para nosotros, la gente que hace econométrica, el cerebro podría reducirse a este diagrama ilustrativo. Bueno, que es un poquito simple si queréis, pero para nosotros muy, muy ilustrador. ¿Por qué? Porque, como recordáis, el cerebro tiene módulos locales de conectividad sensorial, por ejemplo. También tiene redes que integran, que conectan esa información a nivel periférico y la integran a nivel central, ¿no? Esta es la integración multisensorial que hemos tratado, tan esencial, por ejemplo, en dominios atencionales, ejecutivos o en alteraciones de praxis, por ejemplo, es tan importante, porque genera, claro, al final falla en estas alteraciones, ¿no? La intersección de conectividad de sistemas. Luego, como recordáis, hemos visto que hay una red que es muy dominante, tiene muchísimos links en comparación con la anterior, tiene un procesamiento en paralelo muy evidente, en la cual convergen todas las otras redes. Y de hecho, con razón, por ejemplo, esta red, como sabéis, se afecta en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, y no es de extrañar por qué esa enfermedad es tan devastadora, ¿no? Porque afecta a esa red que gobierna a las otras redes. Bueno, nos queda mucho por hacer, pero bueno, yo creo que este diagrama es un gran paso para ese sueño de poder identificar realmente la organización cerebral, ¿no? Y el funcionamiento global del cerebro humano. Tuvimos una vez, a mí me gusta recordar esto porque tuvimos una vez un visitante, bueno, que me dijo, pero entonces, ¿por qué queremos reducir esa gran bola de conexiones que hemos visto, de millones de conexiones? ¿Por qué queremos reducirla a este diagrama, ¿no? Porque sería un poco la analogía entre por ejemplo, un avión y un ala delta, ¿no? O sea, claro, obviamente, si yo tengo que viajar de Boston a España o a Sevilla, pues quiero, por favor, que me den un avión, ¿no? No quiero un ala delta, pero si quiero, por ejemplo, experienciar, ¿no? la esencia de volar, pues me imagino que el ala delta es mucho más interesante. Y vamos, yo nunca he ido en ala delta en mi vida, pero parece ser que ahí sí que capturas como esa esencia, ¿no? de volar. Y bueno, el fundamento organizativo de la cognición creemos que está en las redes cerebrales y sobre todo en su dinamismo espaciotemporal, ¿no? El encuentro entre las redes y la cognición pues es intrínseca e indisoluble. Y ojalá os haya convencido pues, de que una teoría global del cerebro y de la red cerebral es posible, o al menos merece la pena intentar. Pues muchas gracias por la lección. No sé qué tengo que hacer ahora. Muchísimas gracias, Jorge, por esta interesantísima clase que nos has dado sobre conectividad cerebral.
Yo tengo unas cuantas preguntitas, pero creo que antes de hacerlas yo estaría bien dar la oportunidad a los asistentes, tanto los que están aquí presencialmente como los que estáis conectados desde los campus de Córdoba y Granada, si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario al doctor Sepulcre. Mira, por ahí tenemos una. Dani, ¿por qué no te acercas, porfa? Y lo demás, y pensándola, y pensando que vamos a ver si habéis enterado de algo o no, y precisamente necesitáis alguna aclaración. Eh, Venga, bienvenido, muchas gracias. Te paso el micro. Hola Jorge. Vale. Hola, ¿cómo estás? Soy Daniel, encantado, y muchas gracias por la ponencia. La verdad es que he aprendido un montón y ha sido una muy buena introducción a este mundo de la conectómica. Mi pregunta era relacionada con el hecho de este estudio que mencionabas, en el que había mayor variabilidad entre sujetos en algunos hubs de actividad neuronal. Entonces, en estos hubs, como por ejemplo lo de Faulkner Network, que entiendo que están más relacionados con procesos cognitivos complejos, entiendo, o, o es mi pregunta principal, ¿no?, que la conectómica encontraría problemas al estudiar, al tener una N muy grande. Porque si hay tanta variabilidad interindividual, a diferencia de, por ejemplo, los hubs que son más sensoriales, donde hemos visto que hay muy poca variabilidad entre sujetos, supongo que la conectómica encuentra un reto a la hora de estudiar Ns que sean muy grandes, a diferencia de los estudios de N1, ¿no?, que en neurociencia no están muy bien vistos. Esa es mi pregunta. Pues una pregunta de que realmente va al corazón de ese proyecto, porque efectivamente cuando estudias la individualidad, en realidad la lucha es contra el ruido. En los sistemas complejos, ¿no?, hay mucho ruido, hay mucha variabilidad a nivel efectivamente poblacional. Y así que no he entrado en detalle, pero en ese diagrama del desarrollo del método, claro, era muy importante tener una evidencia firme de que si un link era estable en el tiempo, o sea, hay que diferenciar aquí entre un link que es tuyo, un link que es robusto en el tiempo y un link que es común a las demás personas. Entonces, para desarrollar este método necesitas, por ejemplo, varios time points en el tiempo de adquisición, ¿no? O sea, son lo que hoy llamamos medicina de precisión. Es decir, en vez de coger muchísimos sujetos, que también lo hicimos porque es una muestra bastante grande, pero lo que haces es coger esos sujetos y escanearlos muchas veces, ¿no? Entonces te aseguras que el link de conectividad que demuestras o que obtienes es estable en el tiempo y por tanto no es ruido. Y después ya haces los análisis para saber si son comunes o individuales. Pero es buenísima pregunta, realmente es la esencia de ese trabajo. Vale, entonces sería más bien un análisis de la fiabilidad de la red de cada sujeto. Sí, a nivel metodológico, de hecho, tratamos el proyecto fue muchísimo pensar en ese método, ¿no? Porque hay otras aproximaciones, por ejemplo, hay un neuron de Hessen Liu, que es un amigo que también fuimos coautores, pero hay diferentes aproximaciones y la básica es esa lucha que tenemos con el ruido, ¿no?, de cualquier disciplina científica. En realidad tienes que ver si lo que miras y lo que obtienes es real o no. Vale, pues muchísimas gracias por aclararme la duda. A ti, Placer. Daniel. Gracias, Daniel. Bueno, mientras que lo vais pensando, hoy, mira, ya te transmito una de las dudas. En la clase de esta mañana me lo preguntaban unos compañeros del máster de Psicología de la Sanitaria, cuando hacíamos una revisión de los modelos clásicos como el de Luria, de la localización sistémico-dinámica de las funciones cognitivas superiores, y yo les intentaba enlazar ese modelo con los estudios actuales de conectómica, y me decían, bueno, ya, ¿cuándo vamos a seguir aprendiendo cosas nuevas sobre el sistema nervioso, sobre la conectividad? ¿Cuánto sabemos actualmente? Y mi pregunta sería, ¿cuánto sabemos de las conexiones cerebrales actualmente? ¿Tenemos un mapa suficientemente completo a nivel estructural y todavía estamos con las funcionales, o todavía también el estructural está por determinar completamente?
También buenísima pregunta, Joaquín. A ver, yo creo que la clave, nosotros hemos ido de la mano de la tecnología, ¿no? Luego es verdad que ahora el siguiente paso tecnológico que se pensaba que iba a ser increíble, no, hace ya años, que es el 7 Teslas de la resonancia, por ejemplo, pues no está dando como los frutos ¿no? que esperábamos. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas computacionales. Tener en cuenta que estos grafos que os he enseñado, nosotros somos, vamos, humildemente, pero somos de los pocos grupos en el mundo que utiliza alta dimensionalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil coger y decir, no, voy a reducir, cojo pues el giro frontal superior, pues lo cojo de forma entera y me ahorro pues un montón de problemas computacionales si lo tengo que analizar a nivel de voxels, ¿no? A nivel de mucho más definido. O sea que es un balance, yo creo que conocemos muchísimo del mapeo cortical. Hay como cierta resistencia para entenderlo a nivel de alta dimensionalidad, pero ahora yo creo que en los próximos años vamos a ver una eclosión entre los nuevos ordenadores supercomputing facilities, ¿no? Y estas aproximaciones. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos bueno, lanzando en NIH muchos grants de esto, ¿no? De high, lo llamamos high hidden concepts, high dimensional matrix analysis. Bueno, es como coger matrices muy, muy, muy grandes, ¿no? Porque entendemos que si el cerebro da señal específica en cada región, ¿por qué vas a hacer un average o por qué vas a hacer una región de interés gigante para capturarlas? Ahí estás matando un montón de información interesantísima. Y créeme que casi lo convencional es hacer eso. ¿Por qué? Porque facilita mucho. Luego la parte estructural y funcional, como sabes, no machea bien. O sea, tenemos como ciertos problemas para entender cómo se integran. Pero bueno, también es un campo muy bonito de investigación. Yo a veces me viene a la cabeza cierta analogía entre el estudio del genoma humano y el actual del conectoma humano, ¿no? Y si actualmente, pues después de muchísimos años de investigación, se puede decir que más o menos conocemos el 100% del genoma humano, ¿en qué porcentaje dirías que estamos actualmente de conocimiento del conectoma humano? También, qué bonita. Sí, bueno, y de hecho recientemente no mapearon el 3% sí que quedaba del genoma, de los intrones, eso, no sé. Sí, es muy análogo. El estudio del conectoma, ahora además estamos, como sabes, integrando también genética y conectómica, o sea que también va a dar muchas, yo creo que, luces para entender el cerebro desde esa perspectiva. Pero si vemos la experiencia del genoma, de cómo ellos han ido avanzando, donde antes un GWAS study tardaban, pues yo qué sé, y valían sobre todo miles de dólares y ahora, pues nada, con 50 te mapean todo tu genoma, $50, o sea que menos. O sea que sí, yo creo que vamos a llegar a un momento en el que hacer una resonancia o cualquier estrategia, imagen de conectómica y mapear el cerebro individual ya está a nuestro alcance. Lo podemos hacer y se conoce mucho de ese mapeo individual, que es lo que comentaba de la medicina de precisión, ¿no? Intentar ver en cada sujeto cómo es su red. Pero te diría que, claro, el objetivo ideal es llegar a la escala 1:1, es decir, es poder mapear cada neurona de forma individual. Aquí tenemos también una cosa utópica y es que a nivel, perdona si me extiendo, porque es realmente interesante. O sea, si llegásemos a mapear la actividad neuronal 1:1, tampoco tendríamos, por ejemplo, los cambios sinápticos. Y como sabes, esos son cambios de milisegundos, son cambios muy complicados. O sea, tenemos un problema de escala, pero yo confío en que al menos la escala neuronal en algún momento se llegará a conseguir, ¿no? Será difícil. Hoy no estamos en ese campo de juego, ¿eh? Hoy estamos en el grupo de neuronas. A no ser que hagas recordings individuales, ¿verdad? Pinchar. Y eso sí que son muy microscópicos, muy, muy localizados. Pero a nivel global, para estudiar el cerebro, hoy estamos en el grupo de eso, en el orden de miles de neuronas a la vez, que son los voxeles. ¿Te mojarías, harías alguna predicción de cuántos años pueden quedar para que seamos capaces de llegar a ese análisis conectómico completo de un individuo? A nivel sináptico,
creo que no vamos a alcanzar esa computación. Igual no lo vemos nosotros, ¿no? No A estamos... nivel sináptico, ni siquiera con los ordenadores cuánticos ni con todas estas historias de probabilísticas. No creo que lleguemos a esa, porque realmente es del orden del, como sabes, del universo a nivel. O sea, es realmente muy, muy, muy difícil. Pero eso, a nivel axonal y a nivel neuronal, creo que, bueno, pues no sé, 20 años. Bueno, no está mal, ¿eh? No está nada mal. ¿Alguna pregunta en casa? No sé si en el chat allí en el centro de control tenemos alguna pregunta desde los que están conectados. Parece que no, ¿no? No tenemos en casa nadie. Si queréis participar, sabéis que no tenéis más que abrir el micrófono y hacerlo, levantar la mano, damos paso. Aquí abajo, ¿queréis añadir alguna otra pregunta? Venga, Ángela, dale caña. Yo tengo otra después, Jorge, pero vamos a repartir un poco el juego. Claro. Sí, venga, súbete, ya que estamos. Es que si no, Jorge no te ve. Y por lo menos para que Jorge también te pueda ver. Hola Jorge, soy Ángela. Nada, mi pregunta va encaminada sobre todo al ámbito clínico. ¿Se conoce algún tipo de patrón que nos ayude en el diagnóstico precoz, sobre todo en las enfermedades neurodegenerativas? Sí, en nuestro laboratorio, la mitad de las personas del equipo trabajamos en... Yo fundamentalmente, quizás por mi background, ¿no? Trabajamos en enfermedades degenerativas, sobre todo en Alzheimer, pero también en Parkinson, bueno. Y la otra mitad es más, si quieres, de tipo experimental, neurocientífico, general. Pero esto tiene una aplicación muy directa a nivel de reconocimiento de redes que degeneran, ¿no? A nosotros nos gusta mucho esta frase. En realidad es una ampliación del paradigma de Hebs, ¿no? De esto de que las neuronas que descargan juntas pues se conectan juntas, pero también las neuronas que descargan juntas mueren juntas. Esto es muy importante, ¿no? Porque no solo tienes esta potenciación a largo plazo o lo que sea entre neuronas que se conectan, sino que las que se conectan suelen morir juntas, suelen morir a nivel de sistemas. Esto en las enfermedades neurodegenerativas clásicas, ya sea Parkinson, Alzheimer, ALS, atrofia espinal, o sea, tienen un patrón muy de degeneración en red. Y eso también fue un salto hace 10 años, donde antes se miraba de una forma, si quieres, de a nivel de intensidad aislada. Y sin embargo, claro, empezamos a reconocer patrones de sistemas que iban degenerando a la vez. Y entendemos que ese es un gran avance, porque entonces, si somos capaces de ver la secuencia, por así decir, de degeneración en el cerebro, entonces quizás de forma ideal podemos desarrollar terapias que puedan bloquear esa progresión. Así que efectivamente sí que sabemos mucho de estos patrones de progresión y de spreading de enfermedades neurodegenerativas. Gran pregunta. Muchas gracias. Genial. De hecho, una de las que yo tenía reservadas era una en este sentido, ¿no? No solo detectar patrones de enfermedades que ya conocemos, bueno, que nos permitan ese diagnóstico precoz, como decía Ángela, sino también si había candidatos, patologías asociadas a las alteraciones del comportamiento que puedan estar siendo reflejo no de una alteración estructural de distintas circuitos corticales o subcorticales, sino de la conectividad, que digamos la clave para entender algunas de estas alteraciones del comportamiento estén alteraciones más en la conectividad que en la función de las estructuras involucradas, ¿no? ¿Te suena que haya algún candidato a enfermedades o alteraciones del comportamiento asociadas a alteraciones en el patrón de conectividad, no tanto de procesamiento de información local o distribuida, sino a la propia conectividad en sí? Sí, gran pregunta. Por ejemplo, los trastornos funcionales, neurológicos funcionales, ¿no? Los conversivos, se ve que hay a nivel amigdalar. Sería que el hub de esta patología es más a nivel amigdalar, también de otros tipos de alteraciones de ánimo, ¿no? Depresión, traumatismos, estrés postraumático, etcétera. O sea que lo que pasa es que al final, claro, yo creo que la distinción que hacíamos antes entre, bueno, si es orgánico es neurológico, si es funcional es psiquiátrico, todo esto
ya está tan mezclado. De verdad, o sea, estamos en un nivel de transversalidad tan enorme que yo creo que estructura y función siempre va a la vez. Y si no la vemos es porque realmente tenemos alguna limitación metodológica para verla, ¿no? Por ejemplo, en Alzheimer, sin ir más lejos, se ve que para la conversión entre ¿no? estados, si quieres, preclínicos a ya clínicos, la atrofia temporal sigue siendo casi lo más sensible para detectar esta transformación. Y sin embargo, la funcional ahí falla, pero más porque yo creo, esto conecta un poco con la primera pregunta, ¿no? Más porque la funcionalidad es más variable, tiene más problemas de replicabilidad, entonces, y la estructura para eso es mucho más fiable. Bueno, ambas están conectadas y hay infinidad de trastornos donde la conectómica es la clave. Sí, no me cabe duda que eso va a ser, que esas líneas, como tú dices, de que separan las alteraciones estructurales de las funcionales, cada vez está más difusa y probablemente llegue un momento en el que no tenga sentido diferenciarlas. Entiendo por lo que has comentado, por ejemplo, con el tema de la amígdala y de esa red de ese hub de alrededor de la amígdala, que aunque lo que tú nos has presentado son estudios principalmente de conectividad cortical, también se están mapeando todas las conexiones córtico-subcorticales y entre estructuras subcorticales, y de esto también cada vez habrá más conocimiento y supongo que incluso ¿se ha llevado la conectómica también al sistema nervioso periférico o ahora mismo estamos solo en el central? Buena pregunta. A nivel periférico no tengo conocimiento. A nivel subcortical sí, a nivel y de cerebelo, ¿verdad? Todas las estructuras, incluso de brainstem, de tronco del encéfalo. Hay mucha gente que se ha aventurado a hacer conectividad desde ahí. Es verdad que el tronco del encéfalo se mueve mucho, tiene sus retos, porque no es fácil determinar la conectividad, pero es posible. Ya a nivel más periférico no tengo conciencia. Quizás hay alguien a nivel muy experimental que lo esté haciendo de forma fiable. Pero pues sí, es realmente interesante. Desde luego no nos podemos dejar las estructuras subcorticales porque son esenciales para la cantidad de enfermedades también neurodegenerativas. Y por cierto, o sea, yo la transversalidad entre eso, neurología, psiquiatría, la veo a nivel de investigación. A nivel clínico, vamos, por favor, la neuropsicología tiene su campo definido y la función que hacéis es brutal y no tenéis que mezclaros con... Fantástico, fantástico. Sin duda entiendo que aquí pues tenemos lo mismo que hemos visto en la evolución del conocimiento del cerebro humano a nivel de localización de funciones, pues igual estamos ahora mismo en un momento más corticocéntrico que poco a poco va incorporando el funcionamiento de las estructuras subcorticales y llegará el día en el que a ver si conseguimos ya ver todo el sistema nervioso en su totalidad e intentar ya darle el triple salto mortal con tirabuzón, que es relacionar toda esa actividad nerviosa del organismo en su totalidad con el comportamiento y la interacción con el ambiente y con las experiencias previas, que ahí creo que tenemos mucha tela todavía que cortar y que los psicólogos sin duda pues también aportaremos nuestro granito de arena con el resto de especialistas de las neurociencias para intentar dar respuesta a esas personas que vienen a consultar pues con problemas, con dificultades en su vida diaria y que intentamos ayudarle de la mejor manera posible en esos equipos multidisciplinares. No sé, mira, allí tenemos más preguntas, fantástico. Que si no, al final esta es una charla entre Jorge y yo, ¿verdad? Aquí vamos a aprovechar también para preguntar unos cuantos más. Venga, ¿te vienes por aquí? Fantástico. Es verdad que esto acojona, ¿no? Porque dices, voy a parar, pero encima voy a subir al escenario, voy a ponerme aquí. Pero no te preocupes, que estamos en Estoy tan nerviosa. Bueno, Jorge, hola. Es que, mira, ¿Qué tal? tengo una duda que me ha surgido a raíz de lo que has comentado sobre la conectividad que has encontrado con el tema del Alzheimer, de que se mueren en conjunto y tal. Es sobre si se ha encontrado algún resultado sobre las enfermedades neurodegenerativas, sobre la conectividad y la neurorehabilitación, es decir, la neuropsicología, los efectos que puede tener en la conectividad, si se ha encontrado algo. Sí, esa es también una pregunta muy idónea, porque, bueno, a ver, yo hace poco, por ejemplo,
tuve la fortuna de escribir un editorial en Nature Aging y sobre el efecto de estudiar en la universidad, ¿no? El efecto de la educación, ¿sabes? Todo este campo de la reserva cognitiva. Claro, que ahí a nivel de conectómica se ve que hay patrones de conectividad mucho más estables, más robustos, más protectores, creemos, ¿verdad? Es un poco aventurado porque siempre cuando tienes muchísimas variables y sobre todo te metes en cosas sociodemográficas y también con el tema que comentabas de las terapias, ¿no? De intentar hacer estimulación cognitiva. Claro, hay muchas variables a considerar, pero la intuición y los primeros estudios ya hablan de que eso tiene un impacto protector. Quizás no un impacto recuperador, por así decir. O sea, cuando una neurona muere, bueno, pues hoy por hoy no sabemos cómo revivirla. Y entonces, bueno, pues te diría que sí, que la labor está ahí y solo por ese beneficio de la reserva cognitiva, incluso en pacientes que ya empiezan a tener síntomas, para que los sistemas que estén ahí preservados puedan durar más, pues yo, vamos, creo 100% partidario de que se investigue y se desarrolle esa línea de tratamiento. No sé si te he respondido ahí, a lo mejor me he dejado alguna Sí, sí, pregunta. era saber sobre eso, porque realmente siempre nos han enseñado que, por ejemplo, que no es más que basamos, por ejemplo, en los cambios de conexión o por ejemplo, en, ¿cómo se llama? Sustitución muchas veces, como lo que has explicado antes de la ceguera congénita, que hay muchas redes neuronales que implican la sustitución de algunas funciones, entonces quería saber sobre eso también. Sí, el cerebro es plástico. Por ejemplo, el caso de los niños ciegos es muy paradigmático porque también, por ejemplo, tenemos una corte de niños ciegos que se les hace estimulación táctil de una forma un poquito más compleja, no tanto como el braille y tal, sino más compleja, y se ve que hay cambios de plasticidad brutales, ¿eh? Muy significativos. O sea que el cerebro va a seguir aprendiendo y si tiene capacidad de seguir generando conexiones, lo va a hacer. Así que eso hasta el final hay que beneficiarse, ¿no? Vale, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por tu pregunta también. Aquí tenemos otra. Venga, si quieres la puedes hacer desde ahí abajo, no pasa nada, ¿eh? Esto no tiene cable. Hola, soy Carmen. Lo primero, perdona si es una pregunta un poco tonta. Estoy en primero, la verdad que lo he entendido muy bien porque la has explicado muy visual, pero a veces como que había cosas que se me escapaban y tal, porque todavía no tengo ese conocimiento para entenderlo. Mi pregunta es que, si lo he entendido bien, al haber unas propiedades individuales en cada individuo, por la zona ventral que has explicado esa imagen, en sujetos sanos, ¿qué supone esa diferencia? O sea, si supone... O sea, ¿a qué conducta implícita o explícita supone esa diferencia de si tiene más conexiones o menos? No sé si entienden mi pregunta. En sujetos sanos, ya que hemos hablado de enfermedades degenerativas y tal y cual. Sí, se entiende muy bien, Carmen, gracias. Pues mira, a ver, claro, cuando estudias individualidad, por ejemplo, hay mucha gente que ha estudiado individualidad y luego los cocientes estos intelectuales o coeficientes intelectuales. Y también hay cierto paralelismo. Yo creo que yo no lo llevaría por ahí porque, bueno, estos estudios se tienen que replicar y con cortes muy grandes para que sean fiables. Pero lo que sí sabemos es que esa red de cortical hubs, esa red de Default Mode Network que incluye en realidad todo el cerebro, a nivel frontal, parietal, temporal, pero en zonas muy específicas. Esto, de hecho, me recuerda pues siempre a esto que repetimos, ¿no? Que el lóbulo frontal es lo más específico del ser humano. Dices, bien, o sea, si comparas un cerebro humano ¿no? de un primate no humano y de nosotros, pues al final es lo más evidente. Pero la gente se olvida que, por ejemplo, hay regiones parietales muy laterales que no existen tampoco en los macacos. O sea, ¿y por qué? Porque si uno ve los estudios de expansión cortical, se da cuenta que lo propiamente humano, yo quizás reformularía esto y no diría que es lo frontal, yo diría que es la Default Mode Network, de hecho. Esto es lo propiamente humano porque es la que más se expande, pero no solo en frontal, sobre todo en frontal, pero también en parietal, etc. O sea, a lo que voy es que, y es muy significativo que nosotros como especie, ¿no? tengamos muchos links individuales en esa región.
en esa red. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no lo asociaría a funciones cognitivas concretas, no diría que es mejor para la memoria, para la atención, para lo que sea. Yo diría que es mejor para tu vida histórica, para tu vida narrativa, ¿no? Para tu historia, donde se acumulan las memorias, o sea, el significado vital individual. Como sabes, es también la Information Network, es lo que ya han llamado muchas veces la red del yo. Y entonces, bueno, pues que sea un mix de funciones cognitivas, pues bien, pero no me parece que sea significativo. Yo creo que es solo que es tu vida narrativa. No sé si, bueno, te he contestado, pero gracias, Carmen. Sí, yo sí, más o menos lo he entendido en ese sentido, por lo que tú nos has estado contando. Entiendo que hay como más estabilidad en las regiones primarias, en las regiones perceptivas primarias, visión, audición, tacto, etcétera. En el momento en el que nos vamos separando de esas regiones primarias, ya empiezan a haber áreas de asociación secundarias, de asociación intermodal, y llegamos a esos hubs ya multimodales, áreas de asociación terciarias, en los que ya integramos toda esa información. La variabilidad en estas áreas de asociación terciarias es donde empieza a ser más evidente. Digamos que de manera innata o más genéticamente determinada, las áreas primarias las compartimos todos de una manera más similar. Tenemos esa predisposición genética también para tener esas áreas de asociación secundarias y terciarias, pero ahora estas terciarias, digamos que van a estar más influidas por nuestras experiencias individuales, ¿no? Por los aprendizajes que cada uno haya tenido, la exposición a distintos estímulos, no solo físicos, sino también sociales y culturales de cada individuo, va a hacer que ahí empecemos a encontrar mayor variabilidad en esa red por defecto, en esa red de asociación terciaria. Iba por ahí, ¿no? Un poco creo que lo que tú nos contabas. Totalmente, excelente exposición. Yo, vamos, no podría decirlo mejor. Es así. Yo creo que las evidencias que tenemos hoy en día es que eso es así. Luego, por supuesto, también hay Rafa Nadales, ¿no? que de repente son buenísimos en las cosas motoras y visoespacial. O sea, siempre también hay variabilidad en la parte primaria y sensorial, pero si lo cogemos como un espectro continuo, desde luego hay mucha menos variabilidad en las regiones sensoriales y mucha más en las zonas de expansión cortical de Deep Information Network, que también tiene ese sentido, si quieres, evolutivo, o sea, filogenético y también ontogenético. Eso, y también porque además son precisamente de las regiones cerebrales que más tardan en madurar, ¿no? Tanto en cuanto a la poda sináptica, mielinización, son precisamente estas regiones terciarias las últimas en madurar y por tanto que mayor periodo desde el punto de vista ontogenético, ¿no? De desarrollo del individuo han tenido para ir asumiendo toda esa influencia de los estímulos externos del ambiente en el que nos desarrollamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo cuando se escribió la Deep Information Network hace eso, 15 años o por ahí, estábamos en el laboratorio, estaba con Randy Wagner y bueno, la gente de aquí, y de hecho me recordó mucho porque quizás nosotros por nuestra formación tenemos este mapa de maduración mielínica, ¿no? De Fletchnik, creo que es, o sea, y en esos, o de Brodmann, ¿no? O sea, los ves y ya te das cuenta que efectivamente la Deep Information Network es la que más tarde se mieliniza, ¿no? O madura. Y entonces lo hablamos en ese meeting, luego Randy hizo una publicación de revisión. O sea que está muy bien, porque es efectivamente, hay una convergencia de datos y de experiencias que nos ha ido, sí, como enseñando que esta red es muy importante a nivel humano. Fantástico. Venga, ¿alguna otra preguntita más? Hombre, tenemos por ahí dos. Venga, venirse para acá. Buenas, Jorge, soy Samuel. Mira, tenía un par de preguntas. La primera de ellas está más relacionada con la técnica. Hemos hablado sobre todo de utilizar resonancia, fMRI y tal, para establecer distintas conexiones. Bueno, la cámara no sé dónde está. Vale. Para establecer distintas conexiones de los grafos. Pero, ¿qué premia más? ¿El ámbito espacial que puede dar la fMRI o el ámbito temporal que puede dar otra técnica como el EEG, por ejemplo, para la hora de establecer, o sea, los grafos?
Claro, también grandísima pregunta. Eso, claro, aquí tienes siempre pros y contras. Nosotros, por ejemplo, para la parte de Alzheimer hemos utilizado mucho pues PET de tau o de amiloide, donde, como sabes, el PET, incluso la resolución espacial es, bueno, es muy mala, ¿no? En comparación con otras. Pero es verdad que la resonancia magnética pues no tiene resolución temporal, porque a lo máximo que podemos aspirar, pues eso, es a segundos, quizás a milisegundos en las nuevas adquisiciones, pero vamos, muy ajustado. O sea, yo te diría del orden de segundos. Cosa que en otras tecnologías y métodos como la EEG o la MG ya sí que claramente están en el terreno de los milisegundos. Así que, bueno, siempre andamos pues con estos pros y contras que uno tiene que tener en cuenta para generar estos grandes grafos y, por supuesto, no sobrevender o no vender cosas que no puede soportar, apoyar, ¿no? Así que, bueno, por ejemplo, la conectómica también está muy en alza ahora en el mundo de la MG y EEG, que ahí tienen capacidad espectral, ¿no? Tienen capacidad de poder incluso ir a las diferentes frecuencias de señal, cosa que nosotros en resonancia no podemos. Así que grandísima limitación la que comentas, sí. Vale, sería más bien usar como las dos, cada una tiene su cuenta entonces. Y después hacer una pregunta, es un poquito también respecto a lo que te ha comentado, o sea, te ha preguntado Joaquín, con qué porcentaje del conectoma humano se conoce y tal, pero en modelo Murino, por ejemplo, está un poquito más avanzado ya, todavía faltaría, por el tema de ratón y tal. Bueno, gran pregunta. O sea, por ejemplo, aquí tenemos a centros muy especializados para la conectómica de modelos animales. Por ejemplo, tienes a Leachman, bueno, no sé si te interesa pero yo visitaría sus papers porque también encuentran limitaciones a nivel computacional. Por ejemplo, este grupo lo que hace es coger el cerebro de los ratoncitos y lo ve a nivel de microscopía electrónica. Claro, ahí sí que tenemos, por supuesto, nivel celular, nivel axonal, ¿no? Nivel dendrítico, o sea, tenemos sináptico, o sea, tenemos todo. Pero hoy por hoy no podemos manejar esa ingente cantidad de datos. Así que lo que están haciendo es, bueno, poquito a poco, subregiones, etcétera. Y ojalá también tuviéramos esto para el ser humano. El Allen Brain Institute lo que hizo fue más en la parte genética, o sea, coger cerebros humanos de autopsias, ¿no? Pero son muy poquitos, son 6 solo, o sea, imagínate a qué nivel estamos hablando. Y lo que hicieron fue ver la expresividad de genes. Pero hoy por hoy, aplicar eso de microscopía electrónica en humanos es de momento utópico. Mucho más complicado. Pues, muchas gracias. Gracias, Samuel, por tu pregunta. Teníamos por aquí otra compañera que también quería. Hola, buenas tardes. Doctor Sepulcre, yo soy Ana Vaquero, soy compañera de Joaquín del Colegio de Psicólogos y mi pregunta va más referida a qué nos puedes informar o qué nos puedes comunicar referente a cómo la pandemia por COVID-19 ha afectado referente a lo que es la conectividad, ¿no? Lo que se sabe referente a la conectividad, puesto que sabemos que todos los efectos adversos que podamos sufrir los seres humanos, pues nos va a afectar a la conectividad, ¿no? Entonces me gustaría saber qué se sabe actualmente referente a eso, o si hay un avance en este conocimiento, puesto que además también yo trabajo con personas mayores y adultas y me estoy encontrando con pacientes que han tenido COVID y que a nivel estructural, pues en las pruebas no sale ninguna alteración, pero que luego pues en su día a día vemos que no funcionan o no tienen la funcionalidad que tenía previa. Muchas gracias, Ana. Pues, a ver, mira, el otro día tuvimos una reunión aquí con varios grupos. No es mi área de especialización, pero obviamente con todas las cortes que tenemos, sobre todo en personas de edad avanzada para estudiar envejecimiento, claro, hay Patricia Vanini, bueno, una investigadora de aquí, está haciendo este mismo análisis, como cantidad de gente que ha dicho, bueno, a ver, ¿cómo está afectando el COVID
haber tenido la enfermedad o tenerla o lo que sea en el procesamiento cerebral. Yo no tengo datos en concreto, solo que, bueno, estuve en esta reunión y como tantos otros grupos que está haciendo esto en el mundo, no es que sea especial, pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, esclerosis múltiple, cuando tienen, ¿no?, procesos gripales o procesos de infecciosos, se notan que tienen una gran reducción en su conductividad, por así decir, cerebral. Y también afectación de empeoramiento de scores cognitivos. O sea que no me extraña que una inflamación tan aparatosa como esta pues esté generando eso del brain fog, ¿no? Esa capacidad de ralentización cerebral. Y, por supuesto, tiene que ser a nivel conectómico, estoy seguro. En la múltiple, por ejemplo, es a nivel conectómico, aunque ya tienen, claro, lesiones, pero tienen más susceptibilidad para que eso se empeore. Pero está claro que en el COVID seguro que es a nivel conectómico, pero no tengo datos concretos. ¿Podemos decir entonces que la pandemia por COVID-19 puede hacer un poco cambiar la perspectiva futura que teníamos acerca de las conexiones en el cerebro humano? Yo intuyo, esto claro es una intuición solo, pero intuyo que estos procesos inflamatorios o neuroinflamatorios son mucho más reversibles que otros procesos. Por ejemplo, procesos de edema cerebral o de acúmulo de líquidos que generan un empeoramiento de la conductividad axonal. No tengo muy claro, o sea, estos claims que hace la gente, ¿no? Bueno, en un futuro vamos a ver muchísimas más demencias, muchísimas más enfermedades degenerativas por haber pasado esta pandemia. No lo sé, claro, no tengo una bola de cristal, pero creo que no, porque por esa reversibilidad, también por ejemplo, el caso de la múltiple, ¿no? Donde realmente se nota que son como baches que luego pues salen porque el cerebro es un órgano vivo, ¿no? Y que es capaz de recuperar y quizás expulsar todas esas cambios inflamatorios, etcétera. Pero bueno, a lo mejor mañana sale un estudio eso que dice que los efectos son permanentes. No lo creo. También quería hacerte otra pregunta, Jorge. Es referente a qué nos puedes aportar referente a las diferencias que existen referente a lo que es un envejecimiento sano de un envejecimiento exitoso a nivel de conectoma. ¿Qué puedes aportarnos al respecto? Súper interesante. Es un concepto, como sabes, de los super agers, ¿no? Estas personas, yo lo llevaría un poco por ahí, ¿no? O sea, entender, hoy en día lo que estamos haciendo es intentar coger estos individuos que tienen edad muy avanzada, por encima de 90, y sin embargo están cognitivamente intactos, ¿no? Ahí tiene que haber un secreto conectómico claro, ¿no? De por qué. Bueno, te puedo decir ya que no es sorprendente que efectivamente que los sistemas límbicos, el Deep Network están muy preservados, ¿no? O sea, ahora yo creo que el siguiente nivel es intentar ver qué vías moleculares, ¿no? y quizás metabólicas y genéticas son las que hacen que esos sistemas sean tan resistentes. Pero efectivamente, el tema de estudiar la gente que está muy bien con muchos años, creo que es esencial, es muy bonito. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Ana. Genial. Muy bien. Mira, Charo también, ¿quieres hacer una pregunta? Fíjate, Jorge, que al principio parecía que no iba a preguntar a nadie y al final se han animado, ¿eh? Sí. Muy bien. Hola, mi pregunta iba un poco dirigida a si existen técnicas como puede ser de neuromodulación, como por ejemplo la TMS, que estén basadas un poco en potenciar las distintas propiedades de grafos que nos has comentado hoy, como puede ser la atracción en las redes. Esa es mi primera pregunta. Sí, existen ya estudios desde hace muchos años. Aquí tenemos varios también investigadores que han hecho esto, ¿no? Lo que ven es si haciendo distorsiones con la TMS, ¿no? En áreas muy concretas, casi siempre relacionado con pacientes de depresión, bueno, porque hay, como sabes, una indicación terapéutica aquí en Estados Unidos de esto. Pero sí, se ven como hay una adaptabilidad, como una dinámica interna
de esas redes cuando se estudia con TMS. O sea, es muy pertinente tu pregunta. Es verdad que estos estudios no se focalizaron en la parte atractora, porque la parte atractora a nivel metodológico pues tiene su dificultad para capturar. De hecho, nosotros, si estrictamente coges el concepto a nivel físico, nosotros lo que podemos hacer es attractor-like, llamamos, ¿no? O sea, algo que se parece a los atractores. Porque los atractores, bueno, tendrías que tener sistemas dinámicos muy controlados para investigarlos. O sea que, bueno, va todo por ahí, ¿no? Por esa idea de que, bueno, son redes dinámicas que serían tratables, serían modificables con TMS o con otras estrategias de estimulación externa o interna. Y es realmente fascinante, porque creo que ahí se abre una vía terapéutica muy grande. Y la segunda pregunta era un poco, pero ya has comentado que es bastante difícil, pero ¿cómo estaría eso relacionado con la activación de distintos hubs a la hora de tratar diversas patologías? Ahí no te he entendido muy bien. Que el uso de técnicas de neuromodulación o de otras técnicas, o sea, al utilizarlas sobre los hubs, serían, o sea, que si existían estudios que explorasen eso, pero... Claro, totalmente pertinente. Ten en cuenta que muchos de los hubs que son importantes a nivel humano y también a nivel evolutivo son mediales. Están muy dentro, muy escondidos. ¿Cómo no, verdad? Porque si realmente son importantes para la evolución, o sea, ten en cuenta que estas redes tan importantes y dominantes tienen que ser muy resilientes a los insultos de cualquier tipo, ya sea traumáticos o internos, ¿no? De enfermedades. Con la excepción de la Alzheimer, que, bueno, hace hit realmente en esta red y por eso es tan increíblemente devastadora. Se nos hace como complicado poder acceder a nivel de, por ejemplo, de TMS o de corriente, o sea, a nivel tan interno. Luego tienes los nodos o las partes más de hubs más laterales, a nivel fundamentalmente de parietal lateral, y esa sí que es una vía accesible. Y luego tenemos la limitación de que no podemos, en muchos casos, estimular cualquier área, porque, bueno, ahí tenemos las restricciones, por ejemplo, de tratamientos, etcétera, de aprobados, etcétera. Bueno, es muy interesante. Yo creo que si yo tuviera que tratar a una enfermedad donde se produce un reajuste en estos hubs y de una manera, ¿no? O sea, utilizaría el TMS como potencial efecto de reajuste, ¿no? de esa red. Sí. Vale, pues gracias. Gracias a ti. Muy bien, muchas gracias a ti, Charo. Desde luego que ahí hay también un futuro por delante respecto a esas aplicaciones de las técnicas de neuromodulación muchas veces no solo como tratamiento único, sino también coadyuvante de otras técnicas o técnicas que habitualmente se usan en psicología, como la psicoterapia o la estimulación cognitiva, y como poder potenciarlas, ¿no? Usando combinadamente ambas técnicas. Y desde luego que queda también camino por delante para registrar todos esos cambios en la conectividad como consecuencia de esas técnicas, ¿no? De esas intervenciones. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues ya vamos a dejar descansar un poquito a Jorge. Muchísimas gracias. Creo que hubo una. Bueno, creo que hubo una aquí ¿tienes creo que hubo una en el chat? Sí. Bueno, alguien levantó la mano, no sé. Yo he tenido una pregunta. Perfecto. Miki, Sí. adelante. Que mi pregunta era que si el estudio de la conectividad se podría aplicar también a un diagnóstico individual, o crees que es muy caro y solo se puede aplicar a investigación. Esto me recuerda también a la primera intervención que habló de los N1s, ¿no? N1s, que yo creo que, o sea, a ver, desde la perspectiva de medicina de precisión, de resonancia magnética repetida en sujetos, es perfectamente viable. Y si tienes un fenotipo de imagen que es muy característico, da igual que venga de un solo sujeto o un grupo inmenso de sujetos, ¿no? Por ejemplo, si tienes
no sé, un stroke en la cerebral media, donde captura toda la anatomía de la cerebral media y es solo un sujeto, pues o sea, ya tienes el fenotipo definido robusto para poder integrarlo, pues eso, con otros biomarcadores o con el análisis de conectividad. Así que me parece, bueno, totalmente pertinente tu pregunta, porque realmente se puede hacer a nivel individual y creo que se debería hacer a nivel individual. Y llegará el momento en que se podrá, cuando resolvamos estos problemas de eso, computacionales, de accesibilidad, de algoritmos y de métodos. Muchas gracias. Fantástico. ¿Teníamos algo más por casa? ¿Alguien más por casa? En principio era solo Miki, ¿verdad? Bueno, pues creo que resulta evidente después de esta clase lo importante que va a ser tener y seguirle la pista a toda esta área de conocimiento que es el conectoma humano. Sin duda está en un momento floreciente y va a seguir dándonos muchas pistas a lo largo de los años venideros para seguir entendiendo en mayor profundidad, conociendo con mayor detalle esas relaciones que se establecen entre el funcionamiento del sistema nervioso y el comportamiento humano. Y bueno, pues en ese sentido, muchas gracias a Jorge y a todo su laboratorio por las aportaciones científicas que están haciendo a aumentar nuestro conocimiento sobre el conectoma humano, en el que, bueno, pues creo que van a darnos en los futuros años algunas de las claves más importantes que nos van a ayudar a seguir conociendo en detalle esas relaciones que a nosotros nos competen profesionalmente y que sin duda pues son fundamentales para la explicación del comportamiento humano. Muchas gracias, Jorge, por tu clase fabulosa. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo Afortunadamente, pues con esto de la nueva normalidad post-COVID, pues las videoconferencias empezamos a asumirlas con cierta naturalidad y mira, pues como efecto secundario positivo tiene que podamos pues poder disfrutar de estas charlas a distancia con cierta naturalidad, para mí ya casi para todos, ¿no? Es como si hubieras estado aquí con nosotros, así que muchísimas gracias, espero que nos podamos ver pronto en persona y nada, un aplauso muy grande, muchas gracias.